Hubo un tiempo en que sacar un BlackBerry del bolsillo no era un gesto cualquiera. Era como poner una placa de acceso sobre la mesa y decir, sin hablar, yo importo. Ese pequeño rectángulo con teclado físico no solo enviaba correos, repartía estatus, urgencia y control. En salas de juntas, aeropuertos y ascensores de cristal, su vibración sonaba como un latido del poder. Parecía indestructible, parecía inevitable, y justamente por eso, cuando cayó, no se sintió como la derrota de un teléfono. Se sintió como ver a un rascacielos descubrir, demasiado tarde, que sus cimientos ya estaban cediendo. Al principio, la promesa era impecable. BlackBerry ofrecía algo que el mundo profesional deseaba con hambre: mensajes seguros, correo móvil, velocidad, precisión. Mientras otros aparatos parecían juguetes con antena, BlackBerry era una herramienta afilada. Su valor no estaba solo en la tecnología, sino en la identidad que fabricaba. Tener uno era pertenecer al círculo de los indispensables, de los que no podían desconectarse, de los que vivían con una tormenta de decisiones en la palma de la mano. Durante años, esa fórmula funcionó como un reloj suizo: fría, exacta, confiable. Y el mercado respondió con devoción. La compañía creció con la fuerza de una marea negra y elegante. En Estados Unidos llegó a dominar más de la mitad del mercado, y a nivel global todavía rondaba cerca del 20% en 2010. No era un nicho, era una catedral de la movilidad corporativa. Sus acciones treparon a niveles que convertían a la empresa en un tótem bursátil, una de esas historias que hacen creer que el futuro ya está escrito. Desde fuera, todo parecía blindado: clientes fieles, gobiernos atentos, empresas enteras dependiendo de su red segura. BlackBerry no parecía una marca vulnerable. Parecía una fortaleza de acero templado. Pero las fortalezas tienen un problema: a veces confunden el silencio exterior con ausencia de amenaza. Porque mientras BlackBerry celebraba su reinado, algo nuevo se estaba gestando fuera de sus murallas. No llegó con el lenguaje del correo seguro ni con el tono severo del mundo empresarial. Llegó con pantallas brillantes, dedos deslizándose sobre vidrio y una idea que parecía casi irreverente: un teléfono podía ser más que productividad. Podía ser experiencia, podía ser deseo, podía ser una plataforma viva. Y cuando esa visión apareció con fuerza en 2007, BlackBerry no vio un incendio. Vio una distracción pasajera. Ahí comenzó la grieta. El error no fue instantáneamente visible. Esa es la trampa de las grandes caídas. Primero no se rompen los números, se rompe la narrativa. BlackBerry seguía vendiendo, seguía siendo respetada, seguía luciendo sólida. Pero el corazón del mercado ya estaba aprendiendo un idioma nuevo: el iPhone, y, poco después, cambiaron las expectativas de millones de personas. La pantalla táctil dejó de ser una curiosidad. Las aplicaciones dejaron de ser un accesorio. La interfaz dejó de ser un detalle. De pronto, el teléfono ya no era solo una oficina portátil. Era una extensión de la vida entera. Y BlackBerry, aferrada a su teclado como un general a un mapa antiguo, tardó demasiado en entenderlo. Lo más irónico es que, cuando la amenaza ya avanzaba, BlackBerry todavía podía mostrar trofeos. Su base de usuarios llegó a superar los 41 millones de suscriptores. Sobre el papel, parecía una coronación. En realidad, era la fotografía tardía de un imperio en su último banquete. La compañía hizo movimientos importantes, como la compra de QNX por alrededor de $200 millones, una jugada que con el tiempo demostrará valor estratégico real. Pero esa pieza correcta llegó dentro de un reloj descompuesto. El problema no era solo tener ideas, era tenerlas a tiempo. Y el tiempo, en tecnología, no perdona a nadie. Dentro de la empresa, además, el problema no era únicamente técnico. Era cultural. BlackBerry había pasado tantos años ganando con la misma fórmula que empezó a tratar sus virtudes como leyes de la naturaleza. El teclado físico ya no era una decisión de producto,
era un credo. La seguridad corporativa ya no era una ventaja, era una identidad moral. Y cuando una empresa se enamora de su reflejo, deja de mirar por la ventana. Algunos dentro de la organización entendían que el mercado de teléfonos con teclado se estaba encogiendo, que el consumidor ya esperaba otra clase de relación con su dispositivo. Pero la maquinaria interna giraba con la terquedad de un engranaje viejo. La fidelidad de los clientes fue confundida con inmunidad. Y esa confusión costaría una fortuna. Entonces llegaron los números fríos, esos que no gritan, pero condenan. Al inicio de 2011, la acción todavía estaba por encima de los $60. Parecía una herida controlable. Después vino la caída, seca y brutal. El precio se desplomó y no volvería a superar los $20. No era solo una cifra. Era una pérdida de fe. Era Wall Street dejando de ver un castillo y empezando a ver un museo. Poco después, la cuota de mercado en Estados Unidos cayó hasta 7,3%, mientras Apple y Google ya se repartían el territorio como si hubieran heredado el mapa. El liderazgo de BlackBerry no había sido erosionado, había sido reemplazado. La empresa intentó responder. Llegaron nuevos sistemas, nuevos teléfonos, nuevos discursos. En 2013 incluso abandonó el nombre Research in Motion para convertirse en BlackBerry Limited, como si renombrarse pudiera detener la hemorragia. Pero cambiar el letrero de la puerta no apaga el incendio en el sótano. Ese mismo año anunció 4.500 despidos y una carga de $960 millones por inventario no vendido. Esa imagen lo resume todo. Montañas de dispositivos esperando manos que ya no iban a buscarlos. Plástico, vidrio y circuitos convertidos en un mausoleo industrial. Cada unidad sin vender era un eco del mismo mensaje. El mercado ya se había ido. Y el golpe siguió profundizándose. En otro trimestre crítico, la pérdida rozó los $1.000, mientras los ingresos se hundían con una violencia silenciosa. La narrativa de la recuperación se volvió imposible de sostener. El liderazgo cambió, las prioridades cambiaron, el hardware empezó a perder protagonismo, y BlackBerry buscó refugio en software y servicios. Era una reconversión necesaria, incluso inteligente. Pero ya no se trataba de salvar un trono. Se trataba de sobrevivir al derrumbe. La empresa seguía viva, sí, pero el corazón simbólico que la había convertido en leyenda ya estaba apagado. Lo más fascinante de esta historia es que no estamos frente a una sola decisión catastrófica. No hubo un botón rojo. Hubo algo más humano y más inquietante, una secuencia de pequeñas cegueras. La confianza se volvió soberbia. La experiencia pasada se disfrazó de garantía futura. La empresa que enseñó al mundo a vivir conectados terminó subestimando la forma en que el mundo quería conectarse después. BlackBerry no murió por falta de talento. Murió por llegar tarde a su propia transformación. Como esas grandes embarcaciones que resisten la tormenta abierta, pero no notan la vía de agua que empieza encubierta. Por eso su caída sigue obsesionando. Porque BlackBerry no era una promesa vacía. Era real. Fue dominante. Fue admirada. Y aún así cayó. Nos recuerda que en los negocios, el éxito puede ser un espejo traicionero. Mientras más brillante es, más fácil resulta quedar hipnotizado por él. El mercado no premia la nostalgia. No recompensa haber tenido razón ayer. Premia a quien entiende, con brutal honestidad, cuando el futuro cambió de forma. BlackBerry creyó que su prestigio era una muralla. Y descubrió, demasiado tarde, que solo era niebla iluminada. Y hasta aquí llego yo, la voz detrás de esta historia. Sí, soy una inteligencia artificial, la criatura de silicio que armó este video palabra por palabra. Y como todavía puedo tener alguna que otra alucinación, si detectaste un dato extraño o un desliz, déjamelo en los comentarios y ponme a prueba. Si te gustó este viaje por la caída de un gigante, suscríbete, dale like y vuelve en el próximo video. Prometo seguir aprendiendo, o al menos equivocarme con un poco más de estilo.